Perfecto, entonces aquí lo habíamos dejado ayer, ¿verdad? Eh, Esta es la situación en la que la fuente tiene dos longitudes de onda. Habíamos visto de que el fenómeno de interferencia es capaz también de dispersar una luz policromática, ¿ya? Y les había mencionado de que existe una cantidad física que nos permite medir esta capacidad de separar los distintos lambdas. La misma le hemos llamado el poder de resolución y está dada por R, ¿no? Que es directamente proporcional a n, como pueden ustedes apreciar acá, pero también directamente proporcional a n, donde n es el número de fuentes, ¿no? Hemos hecho las distintas simulaciones y por lo tanto es esta expresión. Ahora, lo que yo les pido es que también vean, por favor, está muy bien desarrollado en el Alonso Fin tomo 2, ¿de acuerdo? Es que R, este R, también se puede calcular de la siguiente forma. Entonces voy a escribir acá y voy a decir R va a ser el valor medio de la longitud de onda dividido entre delta lambda, ¿ya? Ahora bien, como R está definido como un número positivo, primero, delta lambda, o perdón, lambda medio es simplemente, dados los dos lambdas que son muy parecidos, pues como lambda 1 más lambda 2. Divide entre 2. Y delta lambda, para no tener que estar preocupándonos cuál de los lambdas es más grande, entonces le voy a poner el valor absoluto de lambda 1 menos lambda 2. Así R siempre será positivo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les pido, vean la demostración que existe en el Alonso Fin sobre esta relación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Una vez que uno conoce el poder de resolución, tal vez puede saber cómo deberían ser los lambdas para poder, bueno, separar a los lambdas o saber si los vamos a poder separar a N1 o a N2 y así sucesivamente, ¿no? Dicho de otra forma, si yo conozco lambda 1 y conozco lambda 2, puedo obviamente calcular el valor medio y puedo calcular el delta también. Entonces, con esos dos valores puedo calcular R. Ahora, si conozco R y los reemplazo acá, sé cuántas fuentes va a tener mi experimento, por tanto, N grande conozco. Como he calculado R y conozco N grande, yo voy a poder averiguar acá cuál es el orden en el cual se va a producir esta separación deseada. Si encuentro, por ejemplo, que 2 o n es 2, significa que necesitamos ir al segundo orden para poder separar. ¿Qué quiere decir? Que aquí en N1 no vamos a poder distinguir a una longitud de onda de la otra, no vamos a poder. ¿De acuerdo? No va a ser como en esto. Estos dos prácticamente van a estar superpuestos como en esta situación. No voy a poder separarlos. Pero para N2 me está diciendo que la separación sí se va a dar. Sí, sin embargo, encontrar, digamos, que este número me puede dar, pues me va a dar 2.4, digamos, ¿ya?
2.4 obviamente no existe, ya que n minúscula puede ser solo 0, 1, 2, 3, y sucesivamente. ¿Qué significa que me haya dado 2.4? Que con 2 no va a ser suficiente. Entonces, me está diciendo que busque al tercer orden. En el tercer orden recién se va a producir la separación. ¿De acuerdo? Eso significa ese número. Así es como uno trabaja. ¿De acuerdo? Así es como, además, si la pregunta fuera al revés, si yo quisiera observar a ambos lambdas separados al primer orden, reemplazo n igual a 1, la pregunta podría ser, ¿cuántas fuentes necesito yo para generar el proceso interferencial? Conociendo obviamente lambda 1 y lambda 2. Si encuentro, por ejemplo, que n es 100, ya, con 100 fuentes yo voy a poder separar al primer orden a esos dos lambdas, me está diciendo. Si encuentro que n de esta ecuación vale 1000, por ejemplo, me está diciendo que tengo que tener un sistema interferencial de 1000 fuentes, ¿ya? Y así sucesivamente. Obviamente, estos son números enteros. Si el resultado del cálculo les da un número con decimales, redondeen siempre al número inmediato superior. Y ahí se va a acabar, ¿ya? ¿Alguna duda? No, listen. Maravilla. Ok, entonces yo a partir de este momento comienzo a estudiar la difracción, ¿de acuerdo? Pero lo voy a hacer igual que en el caso de la interferencia. Voy a primero a mostrarles una simulación, vamos a jugar un poco con esa simulación para luego, pues, desarrollar la teoría que permite explicar lo que vamos a observar. ¿Está bien? Mm, mm, Pam, 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 pam. Ok. No veo por acá, pero vamos a poder rápidamente encontrar eso. ¿Ya? Pensé que ya estaba por ahí, pero no hay problema. Abrimos el simulador, nos vamos a la parte de física y aquí buscamos luz y radiación. Ok, muy bien. Entonces, mire, este es el montaje experimental, ¿de acuerdo? Tengo una fuente de luz, tengo un obstáculo puesto en el camino de la luz que estoy escogiendo a que tenga una abertura circular. Podría escoger que la abertura sea cuadrada,
que conste de dos, una circular, una cuadrada, o que conste de muchos circulitos, ¿de acuerdo? O una imagen cualquiera, ¿de acuerdo? A esta imagen, por ejemplo, yo le puedo dar un tamaño distinto, puedo provocar rotaciones en el mismo. Estoy hablando, por favor, del obstáculo que voy a poner, ¿de acuerdo? Entonces, antes inclusive de hablar del concepto mismo de lo que es difracción, quiero que entiendan una cosa. Tenemos a la fuente de luz que cuando yo la encienda, pues va a emitir un haz. Yo aquí puedo escoger la longitud de onda de ese haz, ¿de acuerdo? Y en el camino del mismo estoy poniendo un obstáculo, por favor, ¿ya? Un obstáculo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puede ser ese obstáculo? Puede ser una figura como esta, digamos, ¿ya? Puede ser una moneda, puede ser esto una cartulina y esto un orificio, ¿entienden? O esto poder, repito, esto ser, digamos, vacío y esto ser una moneda de un determinado tamaño, que yo puedo escoger, como ustedes están pudiendo observar, ¿ya? También puedo no escoger una moneda, sino algo diferente, digamos, ¿ya? ¿Estamos? Ok, pero lo que me interesa que ustedes comprendan es lo siguiente. Luz, obstáculo. ¿Qué entendemos por obstáculo? Aquello que de alguna manera impide el paso normal de la luz, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bien, supongo que sí. Ok, entonces, el asunto es, queremos observar la distorsión que se provoca en el haz de luz a consecuencia de poner en el camino del mismo un obstáculo con una geometría definida. Además de que vamos a lanzar, digamos, sobre el obstáculo luz con diferentes longitudes de onda. ¿Qué estoy diciendo? Esta luz que enviemos nosotros va a ser monocromática. ¿Está bien? Y vamos a poder escoger la longitud de onda de esa luz. Entonces, está viajando la luz, no pasa nada, encuentra el obstáculo, algo debe suceder con la luz. ¿Qué es lo que sucede con la luz? Pues vamos a observar en la pantalla. Ok, físicamente es eso, ¿de acuerdo? Ahora, este obstáculo puesto en grande está aquí. Pero la escala del mismo, fíjense, ¿ya? Este pedacito equivale a 0,1 milímetros. Claro que está amplificado, pues para que veamos el objeto. Repito, si yo pongo este obstáculo, este puede ser un orificio o puede ser una moneda, ¿está bien? Un orificio en una cartulina o simplemente una moneda que se ha suspendido por algún dispositivo. ¿De acuerdo? Que se pone en el camino. O un objeto de este tipo, que pueda ser rectángulo. Uno puede cambiar, ¿de acuerdo? El asunto es que nosotros estudiemos lo que ocurre a consecuencia de poner este obstáculo con la luz. ¿Dónde vamos a observar? Repito, del obstáculo a una cierta distancia ponemos la pantalla y vemos qué pasa en la pantalla. ¿Alguna pregunta? Bien, están muy callados.
No sé, me da la impresión de que inclusive no están presentes. A ver, comenzaremos con este. Le pondremos un círculo. Voy a escoger el círculo más pequeño, ¿de acuerdo? Y voy a disparar con un lambda de 400 nanómetros. Ya, ahí está. La luz, el obstáculo y resultado de la luz mostrado en la pantalla a consecuencia del obstáculo. Esto que estamos observando tiene algo que ver con el obstáculo que nosotros hayamos puesto. A ver, le cambiaré esto. ¿Cambió el resultado? Sí, a ver, esto. ¿Cambió? A ver, esto. ¿Cambió también? A ver, esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo que observamos en la pantalla depende de la geometría que tenga el obstáculo. Cuando hablo de geometría, estoy hablando de forma y tamaño. A ver, a ver. Rotaré la figura, vamos a concentrarnos en esto. Voy a rotar la figura. ¿Cambió lo que estamos observando? Ajá, sí cambia. A ver, variaré el tamaño. ¿Cambia lo que estamos observando? Sí, entonces está claro que, fíjense, este es un rectángulo, este es otro rectángulo, pero son rectángulos, pero el resultado sigue cambiando al variar algo en el rectángulo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la geometría del obstáculo, entonces aquí vamos a decir, hay un obstáculo. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que influye en lo observado en la pantalla? Lo que influye es la geometría, ¿verdad? Ujú. Ahí está. Si nos concentramos en lo que observamos en la pantalla, este obstáculo provoca en la pantalla una cierta distribución de la luz que originalmente estaba viajando de manera uniforme en esta dirección. A ver, yo les pregunto, ¿qué les parece si nosotros, por ejemplo, quitáramos esta pantalla? ¿Qué observaríamos nosotros aquí si quitamos el obstáculo? ¿Nadie?
Vamos, anímense, no puede ser. ¿Qué pasaría si yo no tuviera este obstáculo en el camino de la luz? ¿Qué observaríamos nosotros aquí en la pantalla si no hubiera este obstáculo? ¿Veríamos esto o esto No se o lograría esto? ver el efecto de la difracción, solamente lo que alumbra el láser nomás. Ajá, o sea que veríamos un círculo aquí o no. Sí, se lograría ver solamente un círculo y nada más. Claro, estos otros círculos aparecerían. No, no podría porque eso se debe al obstáculo que está presente frente al láser. Ya, pero, o sea, imagínense, este es un láser, digamos, de este color, de 400 nanómetros, no es un obstáculo que observáramos nosotros en la pantalla si no hubiere un obstáculo aquí. ¿Observaríamos un círculo de este color o no? Porque si es un láser, el láser tiene una sección transversal circular, ¿no? El haz que sale del láser. Ah, sí se lograría ver un círculo, pero ya no la forma que tiene cuando tiene el obstáculo. No, por supuesto, es que lo que yo quiero que trabajemos un poco es lo siguiente. A ver, lo que yo digo es que si no existe obstáculo alguno, va a haber un resultado en la pantalla. ¿Estamos de Ah, acuerdo con eso o no? sí, Ya, ¿cuál va a ser ese resultado? Yo voy a poner aquí y voy a tratar de, si este fuere la pantalla, cuando no haya obstáculo, lo voy a apagar para no, bueno, para no, eso observáramos si fuera, digamos, rojo, ¿verdad? Todo brillante. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a usar esto. ¿Eso observáramos o no? sí, eso se lograría Mejor, observar. mejor así. Ahí está. Si es azul, digamos así. Eso observáramos si es que no hubiere ningún obstáculo. ¿Cuánto mide eso? Pues dependiendo de la sección del haz del láser, ¿verdad? Esa sería su sección transversal. ¿Cuánto mide esta sección transversal? Depende del haz, ¿no? Depende del láser en realidad. Pero tiene un tamaño finito. Entonces, eso es lo que nosotros observáramos aquí en, eh, en la pantalla. Ahora, si escogiéramos en vez de este color, escogiéramos un rojo igualito, no cambiara el diámetro, pero este circulito que observáramos nosotros aquí en la pantalla sería simplemente rojo. Si escogemos una luz amarilla, lo propio. Eso es lo que sucedería. ¿Qué significa? Que simplemente estaríamos observando la distribución de energía que proporciona el láser en la pantalla. Eso es lo que estaríamos observando. Ahora, lo que estamos diciendo es que el simple hecho de poner un obstáculo en el camino de la luz genera un cambio en esta distribución de energía. ¿Cuál es ese cambio? Ese es el cambio. Antes que teníamos,
Antes simplemente teníamos esto, ¿verdad? Pero ahora toda esa luz que antes estaba concentrado en un círculo de un cierto diámetro, ahora se ha distribuido de esta manera. Si yo cambio el tamaño, cuando hablo de geometría hay dos aspectos en la geometría de un objeto. Uno, la forma. Dos, el tamaño del mismo. Yo puedo tener geométricamente dos objetos de la misma forma, pero de tamaños distintos. Entonces, yo quiero que entiendan que la geometría incluye esos dos aspectos, la forma y el tamaño. A ver, no voy a cambiar la forma, pero le voy a cambiar el tamaño, le voy a aumentar el diámetro. Se produce un cambio en la forma en la que se está distribuyendo la luz, o voy a decir ahora en mejores términos, la energía. Sí, hay una manera diferente en la que se está distribuyendo. Y si cambio otra vez el tamaño, aunque la forma sigue siendo la misma, nuevamente se produce un cambio en la forma de distribución de la energía. ¿Qué pasa si le cambio ahora la forma, pero no el tamaño? También se produce un cambio en la manera en la que se distribuye la energía. Antes del obstáculo se distribuye de una manera. Después del obstáculo se distribuye de otra forma. Si yo pusiera esta pantalla aquí antes, observáramos, ¿qué cosa? Observáramos el círculo de este color. Ahora, para observar lo que ocurre a consecuencia del obstáculo, hemos puesto una pantalla y esto es lo que estamos observando. ¿Qué pasa si ponemos un cuadrado? Cambió increíblemente la distribución de energía. Y si cambio la geometría del mismo, pues cambió también. Ahí está. ¿Ah? Es un cuadradito, pero pequeño, ¿verdad? Ahora voy a hacer un tamaño más grande para el cuadrado. Miren, la distribución de energía en la pantalla, quiere decir, después del obstáculo, ha cambiado. ¿Ah? Si el obstáculo ahora consta de una moneda circular y, qué sé yo, otro objeto cuadrado, pues cambia también la manera en la que se ha distribuido. ¿Ah? Dependiendo entonces de la geometría del obstáculo, la distribución de la energía después del dicho obstáculo, pues cambia también. A ver, veremos qué ocurre si cambiamos la longitud de onda de lo que observamos. Voy a pasar de 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Ahí está. Cambió, obviamente cambió, ¿ah? De lo que era 400 a 700, también cambió. Ustedes dirán, pero siguen siendo círculos concéntricos. Está muy bien, pero cambió, ¿por qué? Porque esos círculos concéntricos son de tamaños distintos. Ahí está. Es como si estuvieran mirando al sol con algún filtro, ¿no? Ahí está. Bien, quiero escuchar sus comentarios, por favor.
Y luego vamos a hacer un intento para definir el concepto de difracción. Qué triste que no comenté nada. Tal vez sea más conveniente que hagamos de cuenta que no hay nadie y continuemos haciendo esto, ¿no? Bien, lo que están observando es el fenómeno de difracción. Pero si vamos a intentar nosotros a decir qué es la difracción, tal vez sería bueno que volvamos a mostrar estas otras imágenes. Ok, entonces, si este es el fenómeno de la difracción, podríamos decir que la difracción es el fenómeno involucrado en un cambio en la forma de distribución de la luz. Lo voy a poner de esa manera, ¿ya? Porque estamos tratando de luz. Fíjense, había una manera de distribuir la luz aquí, pero luego del obstáculo hay una manera distinta de distribuir la luz. Si quieren, desde el punto de vista energético, diríamos que hay una distribución de energía antes del obstáculo y otra distribución de energía después del obstáculo. Esa modificación en la distribución de energía de un haz de luz a consecuencia de un obstáculo que se interpone en su camino es el fenómeno denominado difracción. Ahora, ¿cuál es el resultado de la difracción? Pues depende de la geometría del obstáculo. Bien, voy a decir algo más. Si se tratara de una moneda que está suspendida en el espacio y viene la luz a hacer interacción, este sería el resultado. Pero si fuera un orificio generado en una placa oscura, por donde pudiera atravesar la luz, con el mismo diámetro que la moneda que yo estoy comentando, el resultado sería exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Lo único que le interesa a la luz para cambiar su distribución es la geometría del obstáculo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a pasar nosotros a estudiar no este, pero este. ¿De acuerdo? Quisiera reducir un poco más, pero miren, no es posible en la simulación. Pero esto es, ¿ya? A esta figura nosotros le vamos a llamar un rectángulo infinito. Eso le vamos a llamar,
¿Ya? Y perdón por los acentos, es que es una aplicación que no tiene, ¿ya? Ok, entonces, a esto que está acá le vamos a llamar nosotros un rectángulo infinito. ¿Cuándo es que un rectángulo como el que ustedes están observando se puede considerar un rectángulo infinito? ¿Cuándo? Cuando este tamaño del rectángulo comparado con este tamaño del mismo, porque un rectángulo tiene pues largo y ancho, ¿verdad? Ok. Cuando este tamaño que le vamos a llamar B, ¿de acuerdo? Uy, perdón. No, a esto le vamos a llamar B. Y a esto le vamos a llamar H. Si H es mucho más grande que B, entonces este rectángulo que ustedes observan se va a llamar un rectángulo infinito, ¿ya? ¿Y cuál va a ser cuál va a ser el resultado en la pantalla de un rectángulo de esta naturaleza? Ustedes estarán viendo de que en este experimento, obviamente este tamaño no cumple con esta condición, porque este tamaño y este tamaño no son uno mucho más grande que el otro. Pero si estuviéramos hablando de un cabello, por ejemplo, ¿ya? El cabello, no sé, pues de una persona que tiene el cabello largo. Si hablamos de un cabellito y mido la longitud del cabello y mido el grosor del mismo, digamos, ¿ya? Entonces más o menos va a cumplir con esta condición, ¿de acuerdo? Ahora, otra forma de cumplir esta condición es, imagínense que esto fuera una cartulina negra. Yo agarro y con un bisturí genero un corte, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la longitud de lo que he cortado, que va a ser H, comparado con el grosor del filo de un bisturí, pues cumple con esta condición. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos este objeto aquí? ¿Mm? Entonces desaparecerían estas cositas que ustedes ven aquí brillantes, ¿ya? Y obviamente observarán que sucede lo mismo aquí, aquí, aunque con menos intensidad, pero está sucediendo. ¿Y cómo sé que hay eso? Aquí en este caso se ve. Lo único que voy a hacer es disminuir un poquito la altura, o más bien voy a aumentar un poquito el ancho. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Miren. Estoy aumentando el ancho. Entonces, fíjense que los laterales estos se pueden observar mucho más, ¿verdad? Claro, se observa mucho más los laterales. A medida que voy haciendo esto y esto prácticamente del mismo tamaño, se ve en una dirección, pero también se ve en la otra. Entonces, ¿qué conseguimos nosotros cumpliendo la condición para un rectángulo infinito? Pues conseguimos que estos brillantes que suceden en esta dirección desaparezcan. Y cuando lleguemos realmente a un perfecto rectángulo infinito, estas franjitas brillantes y oscuras que ustedes observan desaparecerían por completo. ¿Ok? Perfecto.
Muy bien. Ahora, fíjense qué es lo que está ocurriendo cuando tiene esta forma. ¿Qué pasa si yo cambio al revés? Claro, que este obstáculo, digamos, voy a imaginar, es una ranura de tipo rectangular, ahora está ubicado verticalmente. Antes estaba ubicado horizontalmente, ahora está ubicado verticalmente. Y el resultado, obviamente, ha cambiado. Normalmente uno trabaja con esta disposición, ¿ya? Esta disposición. Entonces, hay un dispositivo que genera difracción, que se conoce como rejilla de difracción, que vamos a observar más adelante, que tiene este tipo de aberturas en los cuales se cumple la condición de que el largo es mucho más grande que el ancho del rectángulo. Entonces, no verían ustedes estas franjitas brillantes transversales a estas otras. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Que existe un máximo, este es el máximo central, el más brillante, ¿ah? Al lado exactamente una zona oscura, otra vez brillante, pero menos brillante que el central, y luego oscuro, brillante, oscuro, y va desapareciendo, como ustedes pueden apreciar. ¿De acuerdo? Va desapareciendo. Ahora, otro aspecto que no se puede notar es el siguiente. ¿Qué pasa si el tamaño del obstáculo es mucho más grande que lambda? Aquí lamentablemente en la simulación no se puede notar, pero es equivalente a decir, digamos, este es un gigante de 10 metros, ¿de acuerdo? Y el obstáculo es una piedrita de 1 centímetro. Si el gigante intenta atravesar ese obstáculo que es la piedrita, obviamente, pues la va a atravesar como si no existiera. A eso me voy, ¿ya? Y en el caso del gigante, para la luz es su longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Si la longitud de onda es muy grande comparada con el tamaño de nuestro obstáculo, entonces es como si no pasara nada, ¿ya? Es como si no existiera obstáculo alguno. Por supuesto que hay un problema si el obstáculo es una abertura muy pequeña comparado con el tamaño de la longitud de onda. ¿Ah? Prácticamente no la deja atravesar, pues, ¿no? ¿Está bien? Ok. ¿Y qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí un ser minúsculo que estuviera caminando? ¿Ya? Vamos a imaginar un ser minúsculo caminando. Y aquí fuera una puerta para un gigante. De igual forma, ese ser minúsculo podría atravesar sin darse cuenta siquiera que hubiera obstáculo. En ninguna de esas dos circunstancias que les estoy mencionando se produce difracción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se produce difracción? Le habíamos llamado nosotros B a esto, ¿verdad? A este ancho de la abertura. El largo nos interesa si en realidad lo que está produciendo esto es el ancho de la abertura, si usted se fija, ¿ya? Entonces, este ancho nosotros le hemos llamado B, ¿verdad? Voy a decir que la longitud de onda de esto es lambda, ¿de acuerdo? Hemos escogido, en este caso, 468 nanómetros. ¿Cuándo se va a observar la difracción? Si lambda es del mismo orden que B, ¿ya?
Ni un extremo ni el otro. Cuando digo del mismo orden, por favor, sin llegar a extremos. Extremos son el gigante con la piedra minúscula o el ser minúsculo con la puerta gigante, ¿verdad? Sin llegar a ninguno de esos extremos, entonces toda vez que la longitud de onda y el ancho de esta rendija sean parecidos, entonces va a poderse observar el fenómeno de difracción en una pantalla, como ustedes estarán viendo. En nuestro laboratorio nosotros hubiéramos trabajado con un láser, con un lambda más o menos aquí, ¿verdad? Más o menos ahí. Entonces, esto veríamos en la pantalla, obviamente sin estas franjitas, ¿ya? Sin estas franjitas. ¿Ya? Ahora, si hubieran las franjitas es porque seguramente el largo de este rectángulo no es tan grande comparado con el ancho del mismo. Si se cumple la condición de rectángulo infinito, entonces estas franjitas que ustedes ven a los laterales después de estas franjas brillantes, pues no existieran, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que sucede con un obstáculo. Quisiera mostrarles lo que ocurre cuando pongo dos obstáculos. Ahí está el primero. Si quieren ustedes, estoy escogiendo una rendija rectangular infinita. Este es el ancho B. Ya, esto es B. Perdón. Ese es el ancho B. Y el largo de nuestro rectángulo está entrando a nuestra figura y saliendo del mismo. Eso es muy grande comparado con ese ancho. Entonces, esto está simulando acá una rendija rectangular infinita. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a mostrar la simulación del mismo. Miren, estamos trabajando con onditas de agua en una cubeta, ¿de acuerdo? Onditas que esta vez tienen frentes de onda planos, de aquí. Y del otro, pues se ha generado una modificación en la forma del frente de onda, ¿verdad? Pero si fuere, digamos, una onda de sonido, que también, digamos, es plana al principio, le ocurre lo mismo, ¿verdad? Y si fuere luz de una cierta longitud de onda, también le está ocurriendo lo mismo. Ahora, yo voy a observar en la pantalla. Ahí está. Este sería el máximo central. ¿Mm? Aquí está las zonas oscuras. Después de eso debería venir una siguiente brillante, pero menos brillante que esta y además no tan ancha, ¿verdad? Ajá. Entonces, voy a tratar de conseguir aquello, ¿de acuerdo? Para eso le voy a cambiar el tamaño. Estoy cambiando el ancho B. Fíjense, aquí aparecen los otros brillantes, pero muy debilitados, ¿verdad o no? Muy debilitados. Tal vez por el color no se puede observar muy bien. Tal vez si le cambio a un azul, ¿no? Se puede observar mejor. Ahí está el brillante central
los oscuros inmediatamente al lado y los otros brillantes, pero cuya intensidad es mucho menor comparada con la del centro, ¿no? A ver, voy a ver el gráfico de intensidad, ahí está, ¿ve? El de intensidad del centro, el primer mínimo, y el otro, el de al lado, que es muy poco intenso. Ahí está. Eso es con una sola rendija, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando acercamos o alejamos? Miren. Quiere decir que también, obviamente, lo que observa uno en la pantalla depende de la distancia de la rendija a la pantalla, ¿no? Ahí está, miren, se ha movido esto un poco, esto se ha movido también. Cambia a consecuencia de esta distancia, por supuesto. Entonces, lo que observamos cambia en función de la abertura, de la distancia al punto de observación, pero también en función de la longitud de onda. ¿Ya? Ok, ahora voy a poner dos rendijas. Miren. Una rendija, otra rendija. Estoy cambiando, ¿qué cosa? La separación entre estas. ¿Cambió? Sí, cambió el panorama. ¿Cambia si cambio la longitud de onda? Sí. ¿Verdad? Este sería el fenómeno de difracción causada por dos ranuras. Voy a disminuir el tamaño B de cada ranura. ¿Cambió? Cambió. ¿Esto no les hace recuerdo a algo que ya hemos estudiado? Sí, es el fenómeno, si ustedes quieren, si me olvido de todo este detalle y considero a estas fuentes puntuales, lo que estaría observando aquí sería el fenómeno de interferencia de dos fuentes, ¿verdad? ¿Qué le hemos hecho? En nuestro caso, esto aquí sería la distancia de separación entre fuentes que se maneja por esta expresión. Es la distancia de separación que nosotros le hemos llamado A, si ustedes recuerdan, ¿verdad? En un fenómeno de interferencia, si esto fuere S1 y esto fuere S2, son las fuentes, suponiéndolas idénticas, pues, ¿no? Puntuales, suponiendo que fueran así. Entonces, A sería la distancia de separación que podemos nosotros variar. ¿Cambia el resultado al variar A? Sí, como ustedes ya obviamente lo saben, ¿verdad? ¿Cambia si le cambio la longitud de onda? Por supuesto, cambia también la disposición acá. ¿Qué más? No se olviden, ahora S1 y S2 no son fuentes puntuales. Al no ser fuentes puntuales, entonces estamos diciendo, nosotros vamos a poner rectángulos infinitos de ancho B. ¿No? Esto es B.
Ahí está. A, distancia de separación entre fuentes, y B, el ancho. ¿De qué? Pues en este experimento, obviamente, estas no son fuentes puntuales. Pero si fueran fuentes puntuales, lo que estaríamos observando aquí es, si usted se fija en el resultado, ¿verdad? ¿Qué cosa sería? El fenómeno de interferencia. Pero fíjense, por favor, fíjense, ¿eh? Fíjense, tienen que ser cautelosos en esto. Si solo fueran fuentes puntuales estas dos, ¿verdad? Mire, voy a disminuir el ancho. ¿Cambia el resultado? Cambia. Miren cómo cambia el resultado. Voy a hacer más angosto todavía. ¿Ya? Menos llega, ¿no? Porque no deja atravesar, por supuesto. ¿Ah? Entonces es un aspecto muy importante de recordar. Si estas aberturas por donde va a pasar la onda son muy pequeñas, pues se reduce increíblemente la intensidad. Entonces no es conveniente hacerlo de tal forma que ya no se pueda apreciar nada, ya digamos ahí. ¿Ah? Ok, suponiendo esta situación, hay una distancia de separación entre fuentes, pero hay un ancho para la rendija también. ¿Ok? Entonces, eh, fíjense por favor, yo sé que ahorita no se nota, pero le voy a aumentar un poquito la intensidad, solo para que ustedes perciban una cosa. Este tamaño, esto aquí, este tamaño, yo sé que lo voy a congelar al presionar esto, ¿verdad? Pero vale la pena. Miren este tamaño y este tamaño. Obviamente no son iguales. De aquí a aquí no es lo mismo que de aquí a aquí. Del otro lado está igual que aquí, ¿no? Este es el central, pero estos son de primer orden. Si solo fuere interferencia, en otras palabras, estas fuentes fueren puntuales, porque al ser puntuales no tienen una geometría, ¿verdad o no? Entonces, esto y esto deberían tener el mismo tamaño. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando nosotros graficamos I sobre I sub 0 acá, que le hemos llamado, perdón, que le habíamos llamado y aquí habíamos puesto X, resultaba que esto es 1, pero nuestra gráfica era la siguiente, ¿verdad? Así era. De uno y otro lado del máximo central. Está feo, pero el asunto es que lo que quiero poner en evidencia es este aspecto. ¿Ah? Los máximos de cada uno de los órdenes era exactamente el mismo. Eso sucedería si estas fuentes fueran puntuales. Quiere decir, sin geometría. ¿Ah? Si en vez de la luz ser generada desde aquí, sino de cada uno de ellos, ¿verdad? Había una fuente aquí, otra fuente. En este experimento, la fuente está detrás y se pone a los obstáculos. ¿Ah? Estos obstáculos tienen geometría, ya no son puntos. Como tienen geometría, entonces esa geometría para el caso de obstáculos rectángulos infinitos, fíjense lo que está provocando. ¿Mm? Obviamente, que el máximo central tenga mayor intensidad que los que están ahí al lado. Eso está provocando. Y se hace más radical dependiendo del ancho. ¿De acuerdo? Eso va a cambiar. Fíjense, a ver. Miren, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir, pero va a disminuir la intensidad debido a que no pasa mucho. ¿Ya? Pero ahí está. ¿Ya? Ahora los voy a
unir un poquito más. ¿Qué ocurre? Pues aquí está, el máximo central y luego los mínimos al lado y estos que ya no se pueden notar. ¿Por qué? Porque su intensidad está muy disminuida. ¿Eh? Voy a aumentar el gráfico. ¿Eh? Este tiene mucha intensidad, pero estos ya poco, ¿no? Y peor sería si los acerco más. ¿Ah? El del centro, muy intenso, luego los oscuros al lado, pero ya los otros pues, ya han desaparecido prácticamente, ¿verdad? Bien, todo esto nosotros vamos a reproducir eh, usando las ecuaciones que nos está permitido, pero sería interesante si esta simulación pudiera no solo escoger una o dos aberturas. Bueno, aquí también escoge sin que haya abertura alguna, pues, ¿no? Aquí está claro que eso es lo que decíamos antes, ¿no? No pasa nada, no hemos puesto ningún obstáculo en el camino, no hay modificación en la distribución de la energía. La distribución de la energía cambia cuando yo pongo un obstáculo en el camino del mismo. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cómo se Disculpe, licenciado. distribuye? Dígame. Si la fuente de luz que está del láser no fuera Ajá, una onda plana y ajá. no fuera una fuente uniforme, también se daría el caso de la difracción. En realidad esto que usted está viendo simulado aquí sí se cumple muy bien en el laboratorio. ¿Por qué? Porque Mm, estos objetos son extremadamente pequeños. Y les voy a hacer la siguiente comparación, ¿de acuerdo? A ver, nosotros y la Tierra. Nosotros tenemos un tamaño del orden 10 a la cero, ¿verdad? Es decir, del orden de los metros. Pero el tamaño de la Tierra, ¿de qué orden es? ¿Cuánto es su diámetro? ujú, En metros. mm, unos 10 a la eh, 6. sí, 10. 10 a la 6. Ok, muy bien. ¿Qué somos nosotros 10 a la cero comparado con 10 a la 6? Es mucha diferencia. Ah, mucha diferencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Entonces, en los objetos con los que uno trabaja en laboratorio, este ancho, ¿ya? Este anchito, es nomás muy pequeño comparado con, si ustedes quieren, el diámetro de la sección transversal del haz con el que vamos a trabajar. Esto que usted está viendo aquí muy grande, en realidad piense usted que representa el diámetro de la sección transversal del láser, ¿ya? A ver, voy a dibujar aquí al láser, ¿de acuerdo? Ahí está mi láser. Perfecto. Ahora, el haz que va a... Si yo hago un corte transversal, aquí, hago un corte transversal,
y giro ese corte transversal, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. ¿Qué es eso? Un círculo. Mejor con esto. ¿Está bien? La sección transversal del haz es esto, tiene un tamaño. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Ok, este tamaño es más o menos así comparado con esto. ¿De acuerdo? Sí, ¿Qué quiere decir? Que estas aberturas son pequeñas comparadas con esta sección transversal. Es como si esto fuera esto y las aberturas fueran estos tamaños. Por lo tanto, esto que usted está observando acá es fácilmente reproducible experimentalmente. ya, listo, lo he entendido. Ok, O sea, la aproximación es como el caso de comparar el ancho con el largo de la eso. ranura. O nosotros comparados con la Tierra. Sí, A ver, ¿qué le digo? Si la Tierra es tan grande comparado con nosotros, cuando miramos la superficie, la Tierra para nosotros parece plana, pues, ¿no es cierto? sí. Claro, y es por la diferencia en el orden de magnitud. Lo mismo es, esto que usted está viendo aquí, Sí. aunque no lo fuere, pues parece por el tamaño que tienen los otros objetos. Ah, ya. Sí, lo he entendido, está bien. Ok, me parece muy bien. Entonces, dejamos entonces aquí la simulación y, a ver, wow, 11:05, qué triste. El desarrollo matemático de esto lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien, dicen.